Muy pero muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Deportivamente, aquí en Vivo Jarana y también en nuestro canal Deportivamente Uy. El placer de tener tremenda nota el día de hoy, pero primero, como corresponde y como siempre, saludar a mi querido compañero, el querido Pitu López, que me acompaña como cada miércoles aquí en Deportivamente. Buenas noches, la verdad, muy contento, un invitado de lujo, un tema de lujo que voy a aprender mucho. Está bueno esto, un poco lo decía antes de entrar al aire, que yo soy medio un loquito de los datos, los números y todas esas cosas me encantan, y me encantaría meterme mucho más de lo que el tiempo me permite, inclusive en este mundo y este tipo de notas, al menos a uno también le proporciona un montón de información sobre cosas que están buenísimas alrededor del fútbol. Y también hay ciertos mitos y verdades que está bueno hablar porque hay ciertas discusiones y debates respecto a los datos, al análisis y a todo lo que corresponde al ámbito deportivo, que va a estar interesantísimo para abordar con él, con Seba Rivero, que trabaja hoy como analista en Peñarol, en juveniles. Así que bueno, darle la bienvenida, las muy buenas noches y el placer de tenerte con nosotros. Bueno, primero que nada, agradecerle por el espacio. Para mí también es un placer hoy poder estar hablando de estos temas. Creo que capaz que algún tiempo atrás todavía se nos hacía muy loco estar pensando y hablando de un analista en un equipo de fútbol, y hoy creo que ya está todo mucho más generalizado y es más normal ver a nuestra figura dentro de una estructura deportiva. Así que bueno, nada, creo que va a ser una charla muy linda que esperemos que todos podamos aprender de algo. Me encantaría, para comenzar un poco, voy a cambiar la pregunta que normalmente hago por otra que me parece necesaria en este momento, sobre todo para la gente que no conoce mucho el tema. ¿Cómo es tu laburo día a día? Para el que no sabe lo que hace un analista en un equipo de fútbol, ¿cómo trabajás día a día? Bueno, prácticamente estamos analizando partidos, entrenamientos, filmando partidos y entrenamientos también, pero el día a día se basa mucho en el análisis de los videos de nuestros partidos. Eso es por donde pasa toda la información y por donde nosotros también canalizamos mucho lo que son los rendimientos de los jugadores, que mucho de esto aspira sobre todo al desarrollo integral del jugador. Desde nuestra parte, lo que más hacemos prácticamente que es identificar patrones de comportamiento de los jugadores, aspectos que puedan estar asociados a diferentes fases, tanto ofensivas como defensivas, y ahí es un trabajo que lleva mucho de lo que es el entendimiento del juego, de saber interpretar las diferentes fases del juego, los diferentes momentos, y cómo el jugador también pueda llegar a desarrollar sus propias habilidades. Entonces, en todos esos detalles donde nosotros prácticamente que estamos y donde se basa la central de nuestro trabajo, si se quiere. ¿Y qué tanta libertad se tiene a la hora de obviamente hacer análisis? Porque obviamente cuando uno enfoca determinado análisis de algo, ¿no? Siempre tiene algo subjetivo propio que está poniéndole ahí, pero también vos estás trabajando para entrenadores, ¿no? O sea, para brindarle información a otra persona que también la va a utilizar, digamos, con su propia subjetividad. ¿Qué tanto de libertad hay? ¿Qué tanto de hacer para el común colectivo hay en el trabajo del día a día? Bueno, nosotros prácticamente en el club tenemos un modelo de juego que es lo que se intenta desarrollar dentro del club y lo que también se intenta que todas las categorías cumplan con ese modelo. Obviamente que cada entrenador después tiene su propia instancia de poder implementar diferentes momentos en donde se puedan desarrollar de una forma o de otra. Ahí hay cierta libertad, pero nosotros los analistas en realidad, que hoy por hoy en el club tenemos un equipo que ya está armado y tenemos un sostén que nos da, la verdad, mucha libertad de poder trabajar de forma completa y bueno, ahí nosotros tenemos ciertas libertades que nos permiten a nosotros básicamente enfocarnos sí en el modelo de juego, pero también tener cierta soltura al momento de analizar identificando más que nada esos momentos donde el jugador puede capaz que desarrollarse de una forma o de otra. Entendemos que no somos los dueños de la verdad en absoluto, pero siempre estamos buscando lo mejor para el jugador y en esa mejoría entendemos que el jugador pueda buscar diferentes opciones o alternativas que lo puedan llevar a tomar las mejores decisiones dentro de la cancha, que es lo más importante. Ahora sí voy a ir a la pregunta que siempre hago, porque también es interesante. Bueno, Seba, ¿en qué momento dijiste, voy a aprovechar esto y voy a explotar esta faceta mía personal de decir, trabajemos como analista, digamos? Bueno, yo arranqué como entrenador de fútbol, hice el curso de entrenador
y obviamente que el sueño de todo era llegar a dirigir en la máxima categoría. Creo que uno cuando se mete en eso, creo que el sueño principal o lo que más aspira es poder llegar a ese momento, o por lo menos la construcción de ese camino. Inicié como entrenador en la categoría sub-16 de Boston, en formativa, y allí estuve trabajando. El primer año fue como entrenador de la sub-16, ya el segundo año estuve como ayudante técnico en sub-14, y bueno, de a poco fui encontrando ese camino también, descubriendo realmente qué era la figura del analista, qué era lo que hacía, cuáles eran sus responsabilidades, y encontré la verdad que un mundo que me apasionó, me mueve, siempre lo digo, esto lo vibro, la verdad que muy intenso, porque me ayuda mucho a entender qué es lo que pasa dentro de una cancha, qué es lo que pasa también por la cabeza de los jugadores cuando están disputando un partido. Hay muchas variables dentro de un partido, llámese competencias contra el que va muy por debajo de la tabla, como también partidos que son decisivos, entonces siempre estamos mutando y revolucionándonos con respecto a eso. Pero bueno, a partir de ahí fue donde empecé a descubrir de a poco lo que era el rol del analista. Empecé filmando los partidos, básicamente. Es una anécdota que tengo. Yo arranqué cuando estaba dirigiendo. Yo me había comprado un Play porque me gustan los juegos, los videojuegos. Y ya hacía un tiempo que no lo tenía sin uso. Y bueno, entendía que necesitaba otros recursos como cámara, trípode, cosas básicas para poder empezar con todo esto. Y bueno, y me atacó la locura, vendí el Play, me compré lo que sentía que era necesario, y bueno, empecé con este viaje de ida que al día de hoy es lo que estamos haciendo. En este proceso también me fui especializando, haciendo cursos, asociándome con colegas que ya estaban y ya tenían mucho más experiencia que yo, y también aprendiendo de ellos, y para mí es algo que siempre lo destaco porque a mí me han ayudado mucho. Y bueno, siempre agradecido con todas esas personas, porque yo creo que sin ellos tampoco hubiese encontrado ese impulso que me hubiese llevado a mí a poder hoy estar dedicándome a esto. Para la persona que está del otro lado y algún día le pique el bicho de decir, quiero hacer este camino, ¿en Uruguay es accesible? ¿Qué tanto depende también de lo que uno le ponga de esfuerzo a lo que hace? Y bueno, accesible siempre es. Yo creo que es lo lindo que tiene el fútbol, que hoy por hoy podés abarcar dentro del fútbol mucha disciplina, y es accesible porque los clubes están viendo que cada vez el desarrollo es mayor, y cada vez la competencia y la exigencia también te va pidiendo otras cosas, y en esa evolución ahí entra la figura del analista, la figura de otras áreas deportivas también, que son importantes para los desarrollos de los clubes. Entonces creo que hoy por hoy esa actualización está un poquito más avanzada, y los clubes creo que cada vez están aspirando un poco más a incluir los analistas dentro de sus estructuras de trabajo. Incluso hasta los cuerpos técnicos quizás ya vienen con su analista designado. Entonces creo que es un camino factible. Ahí hay otro tema que, bueno, obviamente que están los equipos que sí hacen uso de ese analista, y los equipos que por ahí capaz que necesitan ese impulso y todavía convencerse de que, bueno, realmente nuestro trabajo es muy importante para el desarrollo del equipo, para el desarrollo del jugador, que al final termina siendo un colectivo, y que aporta más que nada en la búsqueda de esos resultados que son lo que todos los equipos queremos, ¿no? Que ganar, competir y bueno, estar ahí. Bien, en tu caso, ¿lo utilizás en los entrenamientos? Después de firmar los entrenamientos como para afrontarlos al partido, o lo utilizás solo en los partidos y después en base a los partidos se entrenan? Nosotros filmamos los entrenamientos, tampoco filmamos, no filmamos todos los entrenamientos, filmamos los entrenamientos que son los centrales de la semana, y nos enfocamos también mucho en lo que son los trabajos específicos, que muchas veces ahí es donde nosotros buscamos esa especificidad del jugador en los momentos más críticos. Es decir, no sé, por poner un ejemplo, entrenamiento específico para delanteros y extremos, por decirte algo, donde nosotros ahí identificamos que hay mucha repetición de acciones donde nosotros queremos que el jugador mejore o se desarrolle de una mejor manera. Entonces
lo que buscamos en esa filmación y en ese análisis del entrenamiento, básicamente es ver la evolución del jugador, cómo el jugador se desarrolla en las diferentes situaciones, que después esas situaciones son las que con las que se enfrenta en el partido. Y bueno, después tratamos de asociar ese tipo de situaciones con las situaciones que pasan en el partido y ahí vamos conjugando. Así que lo hace más de lo individual para potenciar lo colectivo. Exacto. Aspectos técnicos individuales. Bien. Y de lo colectivo, cuando un entrenador te dice necesito mejorar la toma de decisiones en transiciones rápidas, por ejemplo. Ahí ya vamos prácticamente al análisis real del juego, porque entendemos que hay muchas situaciones que son difíciles de entrenar. Vos y todo, creo que los que estamos acá sabemos que hay situaciones que se replican únicamente en los partidos, que son muy difíciles de llevar en un contexto dentro de una práctica. Entonces ahí más que nada lo que apostamos es básicamente que es encontrar esos momentos donde nosotros necesitamos mejorar en el partido, tomarlo como ejemplo para poder trabajar durante la semana, ver en qué momento o en qué situaciones o de qué otra forma podríamos haber resuelto esa situación en particular, que como decís vos, llevándolo a un ejemplo bien claro, las transiciones rápidas, donde necesitamos la aceleración, la profundidad del equipo, que justamente coincide mucho que es una de las cosas en las que actualmente estamos trabajando también nosotros. Ahí básicamente, ya te digo, vamos mucho más al juego y bueno, después los entrenadores son los encargados también de planificar de forma estratégica para ver de qué forma pueden llevar en el día a día o buscar en el día a día esa mejora para ese tipo de situaciones. Estaba ahora justo recordando, con esto que hablábamos de la nota pasada hoy, de Aripe, que está saliendo, la gente la pudo ver el miércoles aquí en el canal, que él hablaba de que cuando estuvo en Huracán fue la primera vez que se encontró con la posibilidad de que alguien filmara un entrenamiento. O sea, lo que han cambiado los tiempos respecto al uso de la tecnología, ¿no? Que un jugador de una generación ya pasada no lo vivió, digamos, y ahora estos jugadores sí lo tienen día a día. No sé si vos tenés la posibilidad de ver cómo lo percibe el jugador en sí mismo esta implementación y esta posibilidad de análisis. ¿Ustedes tienen diálogo constante con ellos? ¿Cómo trabajan en el día a día en ese aspecto? Bien, sí, nuestro trabajo central básicamente está más enfocado al contacto diario con los jugadores. Obviamente que tenemos instancias con los entrenadores, con el cuerpo técnico, en realidad, cuerpo técnico integrado, entrenador principal, ayudante y preparador físico. Tratamos de unirlo a todo porque es importante no solamente lo técnico-táctico, sino que también hay cuestiones físicas que son importantes también para determinados momentos. Entonces, pero la realidad es que nuestro trabajo es constante ida y vuelta con los jugadores. Y eso hay de todo. Hay jugadores que por ahí capaz que las sesiones de video no les atrae tanto, les parecen que son aburridas. Pero bueno, ahí es una lectura, creo que es el menor porcentaje, siempre son los que por ahí capaz que pueden tornarse no negativo, pero bueno, sí capaz que intentar buscarle la vuelta para que esas instancias realmente se tornen con lo que se quiere, que es el positivismo, que es la mejora constante, porque ciertamente nosotros estamos mostrando por ahí acciones donde un jugador determinado comete cierta cantidad de errores o errores que son puntuales. No sabemos si llamarlo errores, falla, toma decisiones no correctas, pero bueno, en fin. Entonces muchas veces el jugador tiene un poco de miedo a eso, a ser expuesto. Entonces siempre lo aclaramos, ellos ya lo saben, la mayoría ya lo sabe, pero bueno, manejamos, vos que estás en la parte de psicología también, sabés que estamos... a todos nos influye o nos llega de forma distinta la información, pero lo cierto es que en un mayor porcentaje los jugadores entienden, lo interpretan de esta manera y hay una muy buena recepción de ellos por un tema de que saben que nosotros estamos dedicándole mucho tiempo a ellos particularmente, al equipo, con el fin de que ellos puedan desarrollarse de una mejor manera y que el equipo también termine funcionando de forma óptima. Vos sabés que justo esto que decías, obviamente la pregunta va por ese lado, porque uno que también tuve la posibilidad de hacer cursos de psicología deportiva y entender un poco lo que es lo comunicacional y la forma de expresar, sobre todo cuando le estás diciendo al otro que tenés que corregirle algo, ¿no? Porque no es sencillo la corrección y sobre todo en un vestuario donde siempre hay mucho ego, digamos, de parte del jugador, que es natural porque todos lo tenemos y que a veces cuesta que uno reciba
digamos, un comentario que no es tan positivo, digamos, sobre la actuación que está teniendo, sobre un movimiento que a veces lo tiene como naturalizado y que tiene que corregir porque evidentemente no es positivo para uno mismo, ¿no? Porque si comete un error constantemente, evidentemente también puede perder el puesto, puede pasar un montón de cosas, pero que no siempre se lo toman positivamente. Entonces, hay dentro, por ejemplo, de lo que es el estudio de esto, porque me imagino que, en eso también me gusta hablar, de la formación o eso, justamente esto, formación en parte de comunicación asertiva o cosas así que puedan ayudarle al analista a transmitir de mejor manera las cosas para que el futbolista las comprenda. Así como tal, como lo preguntás, creo que no. Lo que sí, uno también se va haciendo en el camino, un poco con la experiencia y utilizando mucho también el sentido común, que es importante. Particularmente hablo de mi desarrollo y un poco lo que me fui adquiriendo con el tiempo. También tuve la posibilidad de trabajar con planteles de primera división, donde quizás ahí la recepción, si bien es muy buena, pero claro, no es lo mismo una charla para un plantel de primera división, que es un jugador que ya está formado, que ya puede capaz que por ahí interpretar las cosas de una mejor manera o más efectivo, a un plantel juvenil, donde el juvenil todavía para esto es muy nuevo, nuevo que tengan a un analista que estén marcándole por ahí capaz que las cosas que hizo bien, porque trabajamos más que nada en lo correcto y en las cosas que tenemos para corregir. Tratamos de hacerlo de un formato un poco más individual, para que el jugador tampoco se sienta tan expuesto. Entonces cuidamos un poco también esa integridad del jugador, porque sabemos que ese tipo de correcciones muchas veces puede que el jugador capaz que lo tire para abajo, pierda la confianza, el sentirse expuesto a los errores, aunque nosotros somos muy conscientes de eso y creo que los jugadores también lo vamos convenciendo poco a poco de que las instancias de video que tenemos no son para poner y exponer a nadie ni dejar a nadie en evidencia, sino que más que nada trabajar en base a las fallas que tenemos y mejorar desde lo individual y también desde lo colectivo. Y en cuanto a lo que implica el trabajo diario, ¿no? ¿Sabías editar video? ¿Cuántas horas le dedicaste a aprender también esos aspectos que no son tan fáciles, ¿no? Digamos, de estar frente a la computadora, visualizando el partido, recortando imágenes, compactando imágenes y aparte aplicando todo lo que conlleva, que no sé, me imagino que acá yo lo hablo del imaginario porque no estoy en el día a día de ustedes, pero eso de señalar con la lupita dónde está uno, qué está haciendo, todo eso lo haces día a día, ¿no? Sí, es un trabajo que se hace día a día para las diferentes sesiones que tengamos, individual o colectiva. Pienso un poco en mis inicios y comencé obviamente que de forma muy casera con todo esto, viendo el video en un reproductor genérico, una libreta apuntando los minutos, lo que era cada acción y después haciendo cortes manuales, sin un software específico de videoanálisis. Pero con el correr del tiempo y un poco también consiguiendo otros recursos, también fuimos profesionalizándonos un poco más en ese sentido, probando diferentes software de videoanálisis que hoy por hoy es lo que estamos trabajando y es lo que nos da a nosotros la posibilidad de optimizar mucho el tiempo, de tener mayores recursos y también generar una base de datos que nos da la posibilidad de ir generando también cierto material para el club y para el jugador. En un microciclo, el entrenador sabe el día que tiene videoanálisis individual o colectivo, es parte de su planificación o ya está implícita en el club que tal día hay video y el entrenador se tiene que adaptar. Ahí sí, nosotros, así como los entrenadores tienen su planificación semanal, nosotros también tenemos planificaciones semanales, donde ya los lunes generalmente le hacemos llegar la planificación a cada cuerpo técnico, entre domingo y lunes. Entonces ahí ellos ya saben cómo va a ser la semana, ya lo planifican en su día a día y también en esa planificación, que es la que le hacen llegar a los planteles, los jugadores ya también están enterados de que en determinado horario saben que tenemos sesiones de video. Y en un macrociclo o en un mesociclo, ¿ustedes planifican a largo plazo también? El deportista empieza en este proceso y planifican su evolución,
según la planificación del entrenador, el ustedes van viendo y los tipos de trabajo que tienen que hacer, cómo debería ser esa evolución en un año, en 6 meses, en un trimestre, un plan de 90 días? Nosotros, en realidad, así como lo plantea Pitu, vamos más semana a semana. Vamos semana a semana. Sí, dentro de lo que es la planificación. Nosotros, lo bueno que, un poco lo que, asociando lo que comentaba recién con el uso del software de videoanálisis, al nosotros poder tener esa posibilidad de generar una base de datos, también vamos viendo y comparando información de partidos anteriores, de comienzo de temporada, donde ahí vamos asociando también a ver si hemos conseguido cierta evolución en determinados aspectos. Más que nada desde lo colectivo y también desde lo individual nosotros tenemos elaborado un perfil por jugador, que generalmente es el cuerpo técnico quien se encarga de elaborarlo, donde ahí se describe prácticamente cuáles son sus fortalezas y las debilidades de cada jugador, y es un plan que se actualiza semestralmente. Ahí nosotros obviamente que estamos enterados de todas esas características que hacen referencia a cada jugador por cada categoría, y bueno, obviamente que siempre termina coincidiendo con muchos aspectos que nosotros también identificamos del departamento de videoanálisis, y se asocia con muchas cosas que también vamos trabajando. Entonces, semestralmente también tenemos un informe que habla mucho de lo que es el rendimiento de la categoría, y a partir de ahí nosotros vamos viendo y evaluando a ver si hubo un avance o un retroceso, ¿por qué no?, de determinado jugador o del equipo en general también. Y hablando un poco de tu trabajo ya a nivel personal, ¿qué es la parte que más disfrutás del día a día y qué es lo que sentís que es más engorroso a veces de hacer, digamos, más complejo? Y el día a día, lo que más disfruto, y te diría que todo en realidad, porque si me tendría que enfocar en algo, yo creo que las sesiones de video son muy buenas. Es una instancia que es muy linda, sobre todo independientemente si se gana o se pierde. Obviamente que si se gana siempre va a acompañar el resultado, pero esa parte es una de las cosas que más disfruto. Y bueno, y después también estar presencialmente en cancha, que es otra de las cosas que también está dentro de nuestro rol, el presenciar los entrenamientos, el estar cerca, ver el día a día también de los jugadores y de la categoría. Es una de las cosas que más se disfruta, acompañado obviamente del partido. Y por ahí, si me tuviera que enfocar un poco más en lo que es alguna de las cosas que por ahí serían un poco más engorrosa, hoy con un poco más de experiencia, si se quiere, y capaz que filmar los partidos es un poco lo que es más engorroso. Pero bueno, obviamente que está dentro de nuestra naturaleza, lo hacemos con mucha pasión. Hoy por hoy existen cámaras que filman automático, tienen sus pros y sus contras. Nosotros somos más de ir a lo nuestro, de enfocarnos un poco más y depender más de nosotros y no tanto de la inteligencia artificial, pero sí que es una parte que cuesta, que es un poco más trabajosa. Y bueno, más que nada cuando tenés un equipo que por ahí es una persona que está para filmar y otra persona que está para hacer los cortes en vivo, que nosotros en los partidos también trabajamos en vivo, o sea, haciendo un análisis en pleno partido, y bueno, por ahí capaz que esa es la parte. Y voy por otro lado, y me soltó mucha curiosidad eso último, o sea, estás en el partido, haces un corte de una imagen para mostrarle al entrenador en el momento eso que está ocurriendo. No tanto en el momento, sino en el entretiempo. En el tiempo. Nosotros, durante el partido estamos comunicados también por handy, nosotros ahí vamos, lo que vamos viendo, o sea, nuestra posición siempre es más privilegiada porque siempre estamos en lugares más altos, entonces la perspectiva, la vista táctica, todo lo que pasa, que generalmente a nivel de cancha por ahí capaz que se pierde un poco, nosotros tenemos ese privilegio, entonces estamos constantemente comunicados y bueno, tratando de transmitir lo que sucede, dónde podemos encontrar las diferentes ventajas, dónde podemos corregir cosas que son puntuales, sin tanta especificidad porque son mensajes cortitos, claros, y cosas que se puedan corregir de forma práctica. Y bueno, después, obviamente, que la parte de video, nosotros al trabajar en vivo y al analizar el tiempo real, al entretiempo bajamos con cierta información de momentos determinados donde tenemos cosas para nosotros poder aprovecharlas. Por ejemplo, el comportamiento del rival que nos puede dar la posibilidad a nosotros de generar más situaciones de peligro,
y cosas que son en fase defensiva de nuestro propio equipo, que son cosas para corregir. Básicamente nos basamos en esos dos aspectos. Teniendo en cuenta lo compleja que es la tarea en cierta forma, porque evidentemente que tenés que saber un montón de cosas, no solamente tenés que saber de video, tenés que... Es imponente. Es imponente el laburo que hay que... Y no, y como entrenador también se va, ¿cómo te potencia, Sí. más allá del trabajo específico de bioanálisis, como entrenador, cómo te potencia también tu visión de estratega, ¿no? Sí, hoy si tuviera que volver a dirigir, yo creo que obviamente estaría mucho más preparado de lo que estuve en aquel momento, que obviamente fue una experiencia muy, muy linda para mí, que me marcó, pero hoy con un poco más de experiencia desde mi lado como analista, creo que lo afrontaría de una forma distinta y me daría otras posibilidades también de por ahí tomar otros recaudos que antes no lo tenía. Entonces, es un buen consejo, una buena, puede ser una buena anécdota para un entrenador que no tenga ese conocimiento, que lo aprenda, que estudie en ese sentido para mejorar, enriquecerse más en información. Sí, sí, y viceversa también. Hay muchos analistas en realidad que terminan siendo entrenadores y hay muchos analistas también que siguen toda su carrera como analistas. Pero bueno, una vez que estás dentro y empezás a ver y a estudiar el juego, te vas dando cuenta de muchas cosas que suceden, que pasan, por decirte algo, pasan en Peñarol, pasa en el Manchester United, sacando el contexto de lo que es un club y otro. Pasa con una línea de 5, pasa con una línea de 4, y vos decís, ¿cómo puede ser que...? Y vos decís, sí, pasa. Y son situaciones que se replican y son situaciones que pasan constantemente como que si fuera una ley básica del fútbol. Es que eso también es interesantísimo. Lo mismo pasó el otro día cuando estaba viendo hace unas semanas atrás el Liverpool con el United, que estábamos hablando. Increíble la réplica situacional de las presiones altas del Liverpool, como con la misma fórmula le termina robando 2 pelotas y vacunándolo, y que son cosas que son hasta visibles por cualquier ciudadano normal que se pararía del partido y ocurre a nivel Premier League, ¿no? Claro. Es muy interesante. Y con esto me dejaste un par de preguntas ahí que se me vienen a la mente. ¿Volverías a ser entrenador? Y bueno, es una pregunta que la tengo siempre dando vueltas en mi cabeza. Yo creo que hoy estoy enfocado en esto. El futuro creo que dirá si realmente tendría que volver a ser entrenador o no. Es algo que realmente nunca lo descarto, porque es una pasión también y creo que hoy teniendo otra experiencia y mayores conocimientos en el estudio del fútbol en general, creo que tendría otras herramientas también para poder afrontar un desafío así. Pero nada, como te digo, hoy estoy metido en esto, me apasiona, me mueve y bueno, pero no lo descarto. Y la otra un poco también, usando un poco la mentalidad que siempre dice el Pito, de constantemente formarse, estar atento al día a día y seguir siempre leyendo y preparándose y estudiando, ¿no? Sí, en esto también, lo mismo que decía vos en cuanto a que, bueno, sí, a veces analizás cosas del United, de Peñarol, lo que sea, y hay cosas que se replican, que se ven siempre, pero bueno, así como pasa eso, también hay un montón de personas que trabajan de analistas en muchos clubes, ¿no? Y hay un montón de competencia dentro de lo que es el mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que destaca a un buen analista para vos respecto a otros? O sea, este tipo es un buen analista, o sea, lo que sabe de lectura del juego, lo que sabe de cómo procesar la información, ¿cuál es la esencia, digamos? Y yo creo que al final todo termina siendo la interpretación del juego y el entendimiento del juego. Creo que por ahí se canaliza todo. Una persona que esté preparada para identificar qué es lo que pasa en un partido de fútbol, a partir de dónde o a partir de qué puede conseguir una ventaja, y a partir de qué puede solidificarse desde lo defensivo o neutralizar diferentes situaciones. Una persona que busque respuesta a diferentes momentos y que las pueda encontrar y las pueda desarrollar. Yo creo que al final ahí es donde uno termina siendo, no sé si diferente, pero destacando por encima de otra persona. Y eso a mí, una de las cosas que me dejó el curso es eso mismo, ¿no? El entender mucho el juego. Una vez que inicié con todo el tema del curso de entrenador, me abrió mucho la cabeza, me ayudó pila, y es algo que yo realmente
lo recomiendo. Sinceramente, se me ha acercado gente a preguntarme, a ver cómo puedo arrancar con esto del analista. Y yo siempre, la verdad, mi respuesta es siempre la misma. Digo, primero, antes de ser analista, te recomiendo que hagas el curso de entrenador. Que sepa cómo funciona un equipo de fútbol, cómo funciona también, cómo es un jugador, una persona, porque muchas veces en el curso de entrenador también tenemos diferentes materias que nos sirven mucho para entender cómo es la evolución del jugador, desde lo físico, desde lo mental, hay un montón de cosas que al final después todo termina conjugándose en el rendimiento general del equipo, ¿no? Pregunta antes de preguntarte otra cosa en realidad, porque obviamente recortás videos, a la interpretación del juego, ¿qué tanto lugar tienen en esto el análisis de datos, de números, en tu día a día? En mi día a día, la verdad, poco. Si bien nosotros manejamos ciertos datos, pero en lo macro no es tanto en comparado a clubes de elite, por así decirlo. Nos encontramos, la verdad, que justo estamos en un proceso de desarrollo también dentro del club, que por suerte tenemos esa posibilidad de poder nosotros presentar diferentes propuestas dentro del club. El club nos apoya mucho en ese sentido. Y bueno, justamente estamos dentro de ese proceso de desarrollo de lo que es el análisis de datos también, que a nivel de juveniles es muy importante, sobre todo para lograr una estadística un poco más exacta de lo que son los números de los jugadores y del equipo en general. Y nosotros de nuestra parte manejamos datos que son básicos, pero que nos sirve también para manejar, para saber cómo manejar determinada información. Eso también es importante, no le quito valor. Claro, yo quería preguntarte eso para entrar en el tema que me resulta también interesante, porque a mí me encanta el tema de los datos y al mismo tiempo entiendo que por un lado, como todo en la vida, hay un sector de personas que un poco no le dan pelota al tema de la estadística, hay gente que le da demasiada importancia y que a veces se deja de lado que la lectura estadística tiene que tener un sentido coherente con la realidad. Como por ejemplo, si vos analizás la cantidad de pases acertados que tiene un jugador en un partido, no es lo mismo analizarla fríamente que analizarla en relación a lo que el entrenador le pide. Porque si el entrenador le pide constantemente que intente un pase arriesgado a la espalda de la defensa, evidentemente va a fallar más veces, digamos, porque tiene más posibilidades de fallar a la hora de apurarse o de buscar un espacio que el defensa cierre bien, y no es lo mismo que un jugador que todo el tiempo está buscando un pase seguro. Evidentemente ese, por razones lógicas, va a tener una estadística favorable, pero porque está intentando continuamente buscar un pase a un compañero y no arriesgar tanto en lo que está intentando. Entonces, no es solamente leer un dato, sino que también interpretar ese dato en un contexto. Y capaz que hay gente que te dice, pero fulano falla muchos pases. Bueno, pero en la zona en la que se encuentra, rodeado de jugadores, con poco tiempo de resolución, ahí pasamos mucho con lo que pasó hace poco en Uruguay con Valverde, que se lo criticaba un montón por la actuación de la selección. Y claro, pero no es lo mismo en el contexto en el que está el Real Madrid inmerso que a lo que juega Uruguay, la verticalidad que le pone por momentos al equipo y también el lugar en el que arranca a mover la pelota y cómo está rodeado con sus compañeros. Entonces, claro, si vos analizás determinadas cuestiones, la cantidad de pases que falló Valverde en el partido de Uruguay, bueno, sí, pero vos viste cómo defendió Paraguay, cómo defiende a veces en Europa, cómo se juega las eliminatorias en Sudamérica. Son contextos en donde ver hasta lo interpretativo falla, más va a fallar la estadística de alguna forma. Entonces, bueno, ¿qué tanto peso tiene al final de cuentas el número en lo que uno analiza del partido? Y siempre termina con una relación muy importante. Para eso, a nosotros lo que nos dan los números, y no hablo tanto desde mi lugar hoy en Peñarol, sino de experiencias anteriores donde manejamos por ahí capaz que es la parte estadística con un poco más de trascendencia, que era básicamente desarrollando un rol como scouting, donde buscábamos mucho también, estudiamos mucho el mercado y bueno, obviamente que en ese estudio de mercado también buscábamos las mejores opciones para encontrar ese perfil de jugador que era lo que se tenía que adaptar dentro del club. Y en esa búsqueda nosotros veíamos, obviamente, que estudiábamos las diferentes estadísticas que nos hacían llegar, y lo asociábamos mucho con lo que es la parte de rendimiento. Obviamente que hay partidos que te exigen otras cosas, que bueno, volviendo un poco a lo que me venías preguntando, termina siendo muy relacionado con lo que es el rendimiento del jugador y las características más que nada, ¿no? Hay muchas veces que capaz que
un jugador, haciendo referencia a lo que decía vos, hay jugadores que te interpretan mejor los espacios y hay jugadores que capaz que los espacios lo encuentran de otra forma. Capaz que hay un jugador que el espacio te lo encuentra de forma directa y otro jugador capaz que necesita un pase intermedio para poder llegar a esa opción, pero ese jugador, ese espacio capaz que ya lo interpretó también, pero de otra forma. Entonces todo termina siendo correcto. Y entonces ahí la estadística muchas veces donde hay que quitarle un poco de subjetividad y ir más a lo realista, porque tiene eso, ¿no? Los números muchas veces no son lo que realmente el jugador realmente es. Entonces hay una doble lectura, que son estadísticas y los números son muy importantes, no tengo duda en absoluto, pero no hay que quitarle de subjetividad lo que realmente pasa durante un partido de fútbol. Bien, buenísimo. Una pregunta que tiene que ver con el aspecto de relacionamiento de analista, jugador, entrenador. Por ejemplo, desde el punto de vista de aspectos individuales de un lateral derecho. Ese recorte del video, ¿va al celular del jugador o lo hacen en cancha? O el jugador se lo lleva y lo sigue replicando según lo que ustedes digan. Y a partir de eso, ¿se entrena para volver a mejorar o potenciar la virtud? ¿Cómo es el relacionamiento entre lo que ves tú, lo que ve el entrenador y lo que siente el jugador y lo que puede mejorar o potenciar? Ahí hay una parte que es una parte muy importante también, que es la comunicación que tenemos nosotros con los cuerpos técnicos, específicamente con los entrenadores. Nosotros hacemos nuestro propio análisis sin consultar nada con el entrenador, tenemos nuestra propia subjetividad en lo que es en la parte analítica. Y después ese material nosotros lo compartimos, lo vemos y lo discutimos en conjunto con el cuerpo técnico, y a partir de ahí, bueno, vemos a ver en qué cosas podemos coincidir, que generalmente al final terminamos coincidiendo en la mayoría de las cosas que vemos en conjunto, porque ya hay una fase de conocimiento, porque ya estamos muy alineados con lo que es la categoría, con lo que es el entrenador y con lo que es el modelo de juego. Entonces los análisis terminan siendo básicamente que una ayuda para el entrenador a tomar las decisiones o las mejores decisiones para poder desarrollar a ese lateral derecho, para poder desarrollar diferentes situaciones donde pueda participar ese lateral, como decís vos. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es, vemos el video con el cuerpo técnico, lo discutimos en conjunto y después hacemos trabajos que son por línea, donde traemos capaz que no traemos solamente a ese lateral derecho, sino que traemos al lateral derecho, a los que le siguen y al lateral izquierdo también, porque en realidad lo que buscamos por un lado también lo buscamos por el otro. Y terminamos haciendo un video que no le sirva solamente a uno, sino que le sirva a todos. Espectacular. Lo iba por ese lado, porque ahí también simplifican en tiempos. Claro. Y no está interesante porque no es lo mismo, algo personal que me ha pasado, que un videoanalista que ya está en el club, que un videoanalista que traiga un cuerpo técnico que ya el videoanalista seguro conoce la idea del entrenador y también sabe cómo editar el video en función al modelo de juego o al rival, depende del turno. Claro. Pero está interesante eso, porque el entrenador también se tiene que adaptar a la visión subjetiva del videoanalista, que ahí es donde puede haber ese... Pero viste que en ese sentido, si hay una política del club... Nosotros somos muy neutrales en ese sentido, estamos más orientados a lo que el club pide y no a lo que el entrenador quiere. Uh-huh. Ahí está un poco la cuestión y bueno, obviamente que siempre, nunca falta la oportunidad donde tenemos esa charla que se torna un poco incómoda, porque uno piensa una cosa y otro capaz que intenta desarrollar otra, uh-huh. Pero bueno, al final termina todo siendo un trabajo colectivo que lo que más queremos es bueno, estar en esa conjunción donde podamos llegar a un objetivo en común. Y en todo esto, porque hoy también lo hablabas, hiciste el curso de entrenador, empezaste así, después pasaste al rol de analista. El Seba hoy en día, después de todo esto que aprendió, todo esto que adquirió a lo largo de este trabajo como analista, ¿volvería desde lo técnico-táctico a trabajar de la misma forma? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que te gusta a vos, digamos, de un equipo? ¿Cambió eso? Creo que hay una esencia de mí que no cambió, que es el desarrollo del juego asociado, que
es donde entiendo yo que se necesita un desarrollo importante de los jugadores. Hablando profesionalmente, hay muchos jugadores que bueno, que ya lo pueden hacer por su naturaleza y por su formación, pero desde la parte formativa creo que es algo muy importante porque estás constantemente exigiendo al jugador a estar bien perfilado, al tema de los controles, a controlar con ventaja, asociarse a los desmarques para ocupar diferentes zonas del campo. Entonces al final termina siendo muchas veces un desarrollo de un juego, de un estilo de juego, que el jugador lo lleva constantemente a estar interpretando dónde están los espacios, si estoy bien perfilado. Creo que eso por ahí es una de las cosas que arranqué en su momento cuando empecé a entrenar y que hoy sigo manteniendo. Obviamente que después de la parte estratégica hay muchas cosas que también vas aprendiendo por los diferentes lugares o clubes o cuerpos técnicos con los que vas trabajando, vas aprendiendo de todo un poco. Y bueno, y a partir de ahí también creando como ese modelo de juego, si se quiere decir, propio, donde uno adapta ciertas tácticas, sistemas de juego y también estrategias donde uno pueda desarrollarse de una manera o de otra, pero creo que si tuviera que cambiar algo, hoy por hoy sería el tener un plan B, que en su momento creo que fue una de las cosas que no tuve. Quise siempre jugar de la misma manera y no siempre se podía, entonces fue una de las cosas que también más me costó soltar, pero bueno, obviamente que fue una primera experiencia que fue muy rica. Hoy por hoy creo que lo afrontaría de esa otra manera, no tener un plan B y hasta, ¿por qué no?, también un plan C. Y a todo esto, porque me imagino que con la cantidad de horas que pasás viendo videos, ¿te permitís ver fútbol libremente? Y bueno, lo miro fútbol como si estuviera trabajando en realidad. Ya empiezo, o sea, siempre nos juntamos con algunos amigos a ver algún partido de Peñarol, de Uruguay, ya me decía, ahí arranca el analista, hablar de cómo está jugando uno, dónde tienen que los espacios. Más se paró, cómo no utiliza el perfil. Y bueno, nos lleva a eso, es el día a día que nos lleva a eso, estar constantemente. Vemos fútbol, obviamente que está. ¿Le das un ojo clínico? Un ojo... Estamos constantemente, siempre que vemos fútbol, estamos viendo a ver cómo está posicionando el equipo, qué hubiese hecho yo para cambiar lo que está pasando. Pues vos sabés que respecto a eso a mí me pasa que después, aparte de haberme empapado cada vez más en muchas cosas, en muchos aspectos de lo que es el deporte, y ya no tener la misma opinión, porque mismo yo empecé como periodista en realidad y después me desarrollé como psicólogo y después me desarrollé como entrenador, o sea, porque hice un proceso de esa manera, y me pasaba como periodista que antes no notaba cosas que ahora sí noto en cuanto al popular opinión de la persona, digamos, del hincha, naturalmente, que muchas veces se enfrasca tanto en el rendimiento de tal o cual jugador que se olvida que en realidad pasan muchas cosas en la cancha, digamos, ¿no? Y que muchas veces se genera hasta un ambiente feo respecto a eso, con la gente criticando a tal o cual por un rendimiento que es lógico en un contexto. O sea, porque a veces hay jugadores que no rinden por el contexto en el que están inmersos, y es natural. ¿Vos notás eso en el día a día, que hay como una... ¿Cómo lo ves en realidad eso? En el común denominador de la gente. Estaría bueno que haya más espacio en donde se pueda hablar de otra manera del fútbol y no tan, digamos, para la tribuna, como quien dice. Es un poco el folclore del fútbol, ¿no? También, creo que forma parte de todo eso. Siempre, como se dice, ¿no? Somos 3 millones de entrenadores, donde, bueno, cada uno ahí tiene sus propios pensamientos. Obviamente que no todos lo vemos y vivimos el fútbol de la misma manera, y yo creo que ahí donde uno también se apalanca para, bueno, de expresarse libremente, porque estamos también en un país que tenemos esa libertad, pero nada, a mí en formativa sinceramente no se ve tanto, prácticamente se me hace difícil encontrar una situación de esa. Aunque si lo tuviera que relacionar, creo que capaz que en algún contexto contra algún rival medio pesado, siempre se termina tornando algún comentario, y ya estamos hablando de jugadores juveniles, ¿no? Pero creo que en primera división se acentúa mucho más eso. Es algo difícil de cambiar, pienso yo, es algo que va a convivir en el fútbol por el resto de la historia. Pero bueno, nada, hay que aceptarlo como tal, y lo que estamos dentro del fútbol sabemos la realidad, y bueno, ese espacio
los hinchas siempre lo van a tener. No, igual, más allá de la libre expresión, que es lógico también a veces, y no es una búsqueda de recortar la libre expresión, sino que no sé si a veces como que faltan espacios, digamos, en donde el análisis real de lo que está ocurriendo en el terreno tenga lugar. No sé si también porque no vende mucho, es una realidad, a veces vende mucho más la crítica que el análisis profundo de las cosas, ¿no? Por el interés que puede despertar en la persona. Y yo siento un poco eso, a veces faltan espacios en donde realmente se lea el fútbol de otra manera, o falta difusión de esos espacios, para que la gente quiera consumirlos o elija consumirlos por el mérito de otros, en donde el análisis queda como un segundo plano, pero también es lógico que la gente a veces elige en el día a día el entretenimiento por encima del análisis, porque a veces también se aburre, y la gente busca eso, divertirse, ¿no? Pero siento que a veces el tener esa posibilidad de sentir las cosas del otro lado, y también una relación que me motiva también a estar de este lado charlando de estas cosas, que está buenísimo, es eso, ¿no? Es poder brindarle al otro un espacio en donde el fútbol se vea diferente, ¿no? O se vive de una forma diferente, porque entiendo eso, que después la crítica le cae a un jugador, digamos, y eso también le afecta obviamente al jugar el día a día, la crítica, sobre todo al profesional que va a las redes sociales y se encuentra con 25 puteadas por un rendimiento, etcétera, que hasta el otro día lo discutíamos, bueno, pero hasta el propio Messi en un momento dijo, bueno, me quiero retirar de la selección porque hasta la prensa me está matando, y a Messi, ¿no? O sea, que era el número 1 en aquel entonces y lo estaban liquidando, y muchas veces por eso, ¿no? Porque tampoco es que de nuestra parte, lo asumo como parte de los medios de comunicación, haya ciertos momentos reflexivos o ciertos momentos de análisis que a veces están buenos para el hincha común, ¿no? Yo aprovecho el espacio para expresar un poquito en esto, porque me parece interesante que la gente pueda acceder a esos espacios y que tenga el interés, que es la parte más compleja en realidad, de disfrutar el fútbol de esa forma. No para bajarle el tono a algo social que es medio complicado, porque obviamente, como decís vos, la gente es libre y muchas veces somos 3 millones de técnicos que vemos un partido y el fútbol saca a veces lo peor de nosotros. Yo te estoy hablando de lo más bien, voy a jugar a la liga universitaria el fin de semana y me meto una patada a uno porque me calenté, y sí, soy humano, y nos mueve eso. ¿A todo esto estás jugando al fútbol? No, pero estoy con ganas. ¿Estás con ganas? Sí. ¿Sí? Sí. No hay lugar ahí en y bueno, la liga. y seguro, te llamo para el Pampero, no con Gonzo, te animamos. Volviendo al tema del videoanalista, más allá de tu trabajo hoy, que en tu equipo analizás los jugadores que están. ¿Te ha tocado como trabajar como videoanalista de analizar el rival? Porque me imagino que no es lo mismo. O sea, tengo mi experiencia, pero no sé tu experiencia. Sí, nos ha tocado sí analizar los rivales. Creo que justamente hoy estoy desde este rol que es más que nada el desarrollo individual y colectivo de los jugadores y del equipo. Pero una vez que empecé a trabajar con Primera División, prácticamente que la asignación mía y el mayor rol siempre estuvo en analizar los rivales. Porque ahí ves también la cabeza del otro entrenador. Tal cual. Y ahí tenés que imaginar o visualizar según. Fue una de las patas más importantes también que tiene, o no sé si más importante, pero sí una de las cosas que más hacemos, más que nada a nivel profesional, los analistas, que es el análisis de los rivales, donde nosotros ahí buscamos obviamente identificar, a ver cuál es su estilo, cuál es su modelo, cómo desarrolla sus diferentes estratégicas en la construcción del juego, en la finalización, cuáles son sus debilidades, porque a partir de esas debilidades nosotros las podemos identificar y crear ciertas estrategias para hacernos fuertes desde ese lado y bueno, contrarrestar esa parte y generar más situaciones o generar goles. Y todo se termina resumiendo a patrones de comportamiento, siempre están pasando constantemente. Tomamos una base en su momento, generalmente siempre cuando analizamos rivales tomamos una base de 3 partidos mínimo, analizar el rival. En esos partidos buscamos que el rival de mi rival haya jugado con un sistema similar al que jugamos nosotros, porque ahí cambian un montón de cosas, los espacios cambian, las estrategias para ir capaz son distintas, porque nuestro rival también seguramente haya analizado al otro rival, entonces ahí se busca... ¿Y lo hayan analizado ustedes también? Claro. Entonces, básicamente que buscamos contrarrestar esa parte y se trabaja mucho en la identificación de patrones de comportamiento. Por ejemplo, por decirte algo, en los inicios, en la salida de arco, en la construcción del juego, la famosa zona 1, ahí es donde los equipos generalmente desarrollan diferentes tipos de estrategias para poder progresar o generar esa progresión de zona 1 a zona 2, tienen diferentes estrategias para poder progresar.
ya sea en un juego un poco más asociado, ya sea en un juego más directo, pero siempre hay una estrategia que prevalece y es esa estrategia donde nosotros la tenemos que identificar. ¿Cómo la identificamos? Bueno, en el entendimiento, en la interpretación, y bueno, a partir de ahí donde nosotros creemos que vamos cumpliendo con nuestro rol desde la parte del análisis rival. Si bien un poco lo hemos mencionado a lo largo de la nota, y para ser un poco más específico respecto a esto, ¿no? En esos patrones de comportamiento que uno a veces detecta en esto mismo, ¿no? ¿Qué porcentaje hay? Porque existe la aleatoriedad en la decisión, que hay un jugador que decide, ¿no? El jugador que toma una decisión en ese momento y que esa decisión puede estar por fuera, digamos, de lo que está previsto, ¿no? ¿Qué porcentaje hay de patrón de comportamiento y cuánto hay de aleatoriedad en un partido, digamos? Yo creo que al final termina coincidiendo lo que nosotros analizamos con lo que después termina pasando. Muchas veces lo que puede pasar es que nuestro rival ya interpretó que nosotros lo tenemos, por ejemplo, le presionamos bien una salida, entonces de esa forma no pueden salir y capaz que buscan una alternativa. Quizás esa alternativa nosotros ya también la tenemos estudiada y sabemos cómo defenderla, pero capaz que buscan una tercera alternativa que capaz que no estaba dentro de los planes y a partir de ahí sí se forma algo que pasa a ser alternativo, ¿no? Un poco más como lo que decís vos, aleatorio quiero decir. Pero generalmente siempre todo tiene mucha subjetividad lo que nosotros analizamos, porque realmente después termina pasando. Nosotros también en pleno partido vamos viendo, analizando y vamos asociando porque decimos, va a pasar esto, y al final termina pasando muchas veces. Bueno, y ahí también para mí una de las cosas más interesantes o importantes en lo que es el fútbol moderno, porque está todo estudiado, o sea, a un nivel muy profundo, y la importancia de la creatividad también, ¿no? Para encontrar la alternativa a lo que ya se sabe todo el mundo que va a suceder. ¿Qué porcentaje te lleva de tiempo analizar los ABP? Y bueno, porque acá en Uruguay, yo tengo un entrenador que te dice que es el 70% de los goles en primera, sobre todo en la B, por ejemplo, son a través de ABP. Y hay una gran relación. Son juveniles, Hay una gran relación. Creo que es uno de los puntos más fuertes y más débiles también de algunos equipos. Bien. Hay equipos donde prevalece más lo que es el juego aéreo y se hacen fuertes a partir de eso. Y hay equipos que son más susceptibles a recibir más cantidad de goles a partir de una pelota quieta. Eso es una realidad. Entendemos que hay muchos factores que en la pelota quieta tienen que estar presentes en un jugador y también en el comportamiento colectivo, que bueno, que son estar atentos del ejecutante, de la zona que uno está defendiendo, de la referencia de marca que tiene, qué relación de distancia hay en donde está posicionado y la zona que está defendiendo con el arco. Son muchos aspectos que el jugador tiene que tener en cuenta para poder defender una situación. Entonces la pelota quieta es muy importante y son situaciones difíciles de neutralizar. Recuerdo una entrevista que le hicieron, primero un gol que le hizo Liverpool a Barcelona. La de Arnold, que se haga rápido. Que el videoanalista le dijo, cada vez que hay una pelota, acá hay un corner, están todos ordenando y nadie mira la pelota. Hasta que siente el pitazo y hay una jugada de Manchester City, creo que contra el Arsenal, no recuerdo, que no ponen un jugador al primer palo, siempre ponen antes del punto penal un punto para adelante, pero no va al primer palo. Y el centro fue una cortina hecha y fue al primer palo. Y ese jugador atacó el primer palo, ¿por qué? Por esa jugada que le hizo también el videoanalista. O sea, fue algo que se entrenó, se trabajó y se llevó a la práctica. Sí, y de hecho ahora justo te iba a preguntar respecto a esto también, porque bueno, el otro día pasó ayer por Champions League, el Liverpool le da vuelta al partido al Milan con 2 goles de balón parado, digamos, con Ate y Van Dijk que cagan de cabeza en un partido que había arrancado el Milan dominando y después se le da vuelta al Liverpool en situación de juego, porque aparte le revierte la presión alta y después encima le hace el gol de balón parado. ¿Existe, digamos, hablando de estos patrones, algún tipo de marcaje en el balón parado que sea más eficiente, el zonal, el mixto o el individual, digamos, que tienda a ser más eficiente? Ahí, no sé si hablar de eficiencia, pero creo que va más que nada la confianza que tenga el entrenador o que lo que crea mejor. También depende mucho de las características de los jugadores. No hay algo que te diga, che, mirá, la marca mixta es más rentable que la marca al hombre o la marca en zona, por ejemplo. Creo que va más que nada en gusto y en lo que también el entrenador sienta que es lo más seguro para el equipo, teniendo como referencia también las características de los jugadores. Eso al final termina siendo lo más importante.
Y el pegador. Y bueno, el pegador, sin duda. Pero bueno, no tengo duda que la ABP es un factor cada vez más importante, donde los equipos también tienen mucho pienso atrás de cada ejecución y en cada trabajo defensivo, porque se recibe mucho a goles y también se crean muchas situaciones de gol. Y también hay una contrapropuesta, si se quiere, de lo que es la pelota quieta, que se generan situaciones a partir de una pelota quieta. Por ejemplo, equipo A, equipo B recibe un córner donde la agarra y se identifica que por ahí el equipo te está atacando con mucha gente y descuida mucho todo lo que era su campo propio, si se quiere. Entonces, a partir de ahí hay una contrapropuesta, ¿no? De capaz que el golero descuelga y sale rápido y ya a partir de una pelota quieta en contra se transforma en una transición ofensiva a favor. Entonces se genera mucho a partir de una pelota quieta, tanto sea de forma directa o indirecta. El equipo a partir de ahí se pueden generar un montón de situaciones que bueno, todo es trabajo, todo también es estudio, porque sobre todo en Europa creo que pasa mucho más el tema de la salida rápida con el golero. Está mucho más neutralizado y de hecho se hacen cantidad de goles en todo lo que es el campeonato, pero nada, al final todo termina siendo una relación que es importante. Bueno, Ederson tiene una gran cantidad de asistencias en Premier League, sacando largo con Haaland hace poco. Yo, una pregunta que me toca de mi lado, desde el punto de vista físico, ¿qué relación existe el videoanalista con el preparador físico? Si alguna vez el preparador físico pregunta con lo que vio en cancha, cómo corrió ese jugador con relación a lo que ustedes ven. Bien, notable. Un tema que me encanta también, porque me parece súper interesante, sobre todo cuando tenemos la posibilidad, como nosotros la tenemos ahora también, de trabajar con un equipo donde contamos con chalecos GPS, que nos dan ciertos datos. Y bueno, justamente este partido pasado nosotros nos tocó jugar recibir la Plaza Colonia, en la Ciudad Deportiva, y tuvimos un partido donde nos enfrentamos contra un equipo que nos defendió prácticamente en un bloque bajo. Eso hizo que nuestra línea de defensiva, los zagueros prácticamente, estuvieran constantemente mucho tiempo del partido posicionados en mitad de cancha hacia adelante. ¿Qué categoría? Sub-17. Entonces, nosotros ahí habíamos visto que en realidad surgió del profe. Había evaluado un dato de uno de nuestros zagueros que tenía unos desplazamientos que eran unos números importantes. Un volante extremo por fuera. Exactamente. Interno. Sí, y bueno, ahí nosotros, claro, yo haciendo justo coincidido que estaba en pleno análisis y conjugamos y dijimos, bueno, lo que pasa es que, claro, esos números se tuvieron muchas veces en lo que fueron transiciones defensivas. Entonces, una defensa adelantada, un zaguero que te está jugando de mitad de cancha hacia adelante, cuando el equipo pierde la pelota y el equipo rival te pone a correr, y generalmente esa distancia y esos desplazamientos son largos y son distancias largas que el jugador tiene que correr para organizarse defensivamente de vuelta. Entonces, justo fue un dato que llamó la atención, porque no está tanto si bien muchos equipos a nosotros nos plantean estrategias similares de defender en un bloque bajo, pero bueno, en esta ocasión llamó la atención esos números, lo asociamos y bueno, termina teniendo relación por cómo se dio el partido. Entonces, y una consulta, y con esos datos, ¿ese jugador puede jugar de volante? Depende mucho de la característica. Hay jugadores que defensivamente, en una línea de 4 defensiva como zaguero, por ejemplo, te puede dar una cosa y capaz que jugando de volante interior o de 5, capaz que sí, capaz que no. Depende mucho. Tenemos casos, por ejemplo, tenemos un caso en Sub-16, tenemos un zaguero que puede jugar de 5 perfectamente, y de hecho ya lo ha hecho y lo hace muy bien. Pero no es el caso no aplica en realidad para todo, depende mucho de la característica individual del jugador. Pero que el jugador puede ser polifuncional perfectamente. Más en esta etapa donde nosotros estamos formando jugadores y enseñándole también diferentes roles que pueden también desarrollar.
A eso justamente con lo que venías diciendo que te iba a preguntar, ¿qué tanto se da eso mismo, ¿no? El reposicionamiento a través del análisis, ¿no? De ver características que podrían funcionar más en un lado que en el otro, que tan seguido se puede dar la posibilidad bueno, probemos, vimos este video, hizo tal cosa, vamos a probarlo ahí. ¿Se da seguido? No es que se dé tan seguido, pero se da. Se da. Es más situacionalmente, lo que va requiriendo el partido, lo que requiere capaz que la competencia, pero generalmente sí se hace, sí es necesario. Obviamente que no hablamos de poner a un volante central, de centro delantero, que perfectamente podría, y sí, capaz que podría, pero no es lo más normal. Capaz que sea volante central, capaz que puede ser un volante interior, donde por ahí capaz que siga pasando por él lo que es el juego, la parte defensiva en determinado momento también va a ser importante, pero más que nada eso, ¿viste? Laterales que puedan llegar a ser extremos, que básicamente nosotros buscamos que nuestros laterales sean ofensivos, que pasen al ataque, que sean protagonistas también en esa construcción, en esa progresión, y por qué no en la finalización de las jugadas también. Pasa así, pasa. Está buenísimo, y aparte creo que con esto que comentabas al final con el lateral me quedé mucho con la idea que también es una idea bastante moderna de la construcción del lateral en el fútbol, ¿no? O sea, o de los roles en el campo, ¿no? Que cada vez se busca más que el lateral tenga una vocación más ofensiva, ¿no? Se habla mucho de que cada vez le cuesta también más encontrar laterales que cumplan bien con las dos funciones, porque muchas veces el entrenador se focaliza tanto en que llegue a segunda línea a que en realidad se posicione en la marca. O sea, como que hay tendencias que son más bien de la modernidad propia del fútbol, ¿no? Y que influyen bastante en lo que finalmente después termina sucediendo dentro del terreno de juego, porque aparte el jugador mira fútbol también muchas veces y se contagia de lo que ve, ¿no? O sea, es lógico, cada vez salen 5 más completos y menos posibilidades de marca, porque también mira, Valverde, que capo, buscan invitar al ídolo, cosas así, ¿no? Hay